Bueno, pues esta es la última entrevista ya, por fin, de las 20 tantas que hemos hecho. Y estamos hoy con Carlos Antonio Vegas. Lo primero, encantado de que hayas venido. ¿Quién es Carlos Antonio Vegas? Muchos a lo mejor os sorprendéis porque hoy diremos quién eres, diremos de dónde vienes. También se sabrá quizá que mucha gente no te pone cara. La cuenta de Twitter, tenemos muchísimos amigos en Twitter y dirán, coño, mira, ¿quién es? Randy Watson. Randy Watson, macho. Pues este señor es Randy Watson. ¿Y por qué está aquí? Este señor es magistrado. Y este señor, ¿podríamos decir que es un exiliado político? Lo voy asumiendo, pero cuando salí de Barcelona y me vine a trabajar a Madrid y a vivir a Valladolid, me considero un exiliado político dentro de mi propio país, lo cual es un concepto un poco extraño, pero ha pasado perfectamente. Porque ahora vamos a hablar de tu caso, de lo que te pasó allí, tú pides el traslado por aquello. Yo pido el traslado porque había un momento que no me encontraba profesionalmente a gusto, encontré mucha hostilidad por parte de mis propios compañeros, no tanto por el entorno, que es un entorno que yo lo conozco, porque yo soy de allí, he nacido allí, tengo a mi familia allí, mis padres están enterados allí. Muchas veces explico que los propios afectados del procés, muchos de ellos habían estudiado conmigo en la facultad, alguno había trabajado conmigo, o sea, yo conozco bien Cataluña en ese sentido. Pero ese entorno no me molestaba tanto, sino que me molestó mucho el encontrarme muy solo ante un tema menor. Yo sé que ahora hago ya, entonces fue como muy doloroso, pero ahora hago un poco de broma en el sentido que digo que soy el único español vivo que tiene un título judicial oficial de enemigo íntimo, enemigo manifiesto de Pilar Rahola. Digo un poco... Yo no sé si preguntarte primero por cómo vive alguien que se siente español en Cataluña o que nos cuentes directamente tu caso. ¿Qué pasa con ese Nacional.cat? ¿Qué pasa cuando...? Quizá mejor nos expliques. Yo tengo dos puntos de vista. Por una parte, creo que aprovechan esas publicaciones o el entorno nacionalista, aprovecha cualquier situación que ellos entienden anómala como para hacer una campaña, una exageración de lo que realmente es. Eso por una parte. Y por otra parte, yo en aquel caso siempre he tenido la duda de que realmente no dejó de ser una estrategia jurídica, que les salió bien, que buscaban algo que yo sabía que iba a pasar, porque, a ver, llevo 13 años de juez, pero llevo en el mundo del derecho laboral y estas cuestiones, llevo como 30 años, con lo cual muchas veces ya sabes cómo van a acabar los asuntos por la propia porque yo lo he utilizado también en mis tiempos de abogado. Entonces, no a estos niveles, pero sí que sabes hacia dónde quieres ir. Y lo del Nacional.cat, pues bueno, fue la campaña que ya venía de hacía unos cuantos años, porque no era la primera vez que me sacaron, sino que ya en el año 2018 también hubo una campaña de ciertos jueces y magistrados que habían sido como refractarios a todo el tema este del intento de cambio del régimen jurídico. A mí es que al final cuando adoptas el término procés es adoptar su propia terminología. O sea, es una cuestión de que yo quiero cambiar un statu quo y quiero utilizar esta vía. Entonces también hicieron una revelación de nombres porque muchos íbamos de anónimos. A ver, yo iba de anónimo, pero bueno, podía ser relativamente sencillo identificarme. Y incluso ahí pues yo recuerdo que entonces pues me llamó la Guardia Civil y decían, bueno, no, es que con ustedes con quien estamos más preocupados, porque claro, ustedes de allí, ¿no? Porque había gente que era de Albacete, de Madrid, de Málaga, de Zaragoza, pero claro, el que era de Barcelona era yo. Y yo le decía, no, pero yo estoy tranquilo, o sea, no creo que pasen de esta mera campaña. O sea, que en ese sentido, bueno, me siento un poco utilizado en esta cuestión, pero también yo creo que ahora mismo me han olvidado bastante, ¿eh? Tengo esa impresión. Ya estás lejos, ¿no? Lo que te hacen un poco es coger lo que se ve desde fuera, ¿no? Que es cogerte tu cuenta de Twitter y tu Twitter es un Twitter anónimo, pones una foto que no eres tú, un nombre que no eres tú opinas. No estás opinando como juez, ¿no? No estás opinando no, ni mucho menos. Como magistrado. No. Y cogen esos tweets,
me imagino, pusieron tu nombre, se filtró tu teléfono, se filtró la dirección, hubo, me imagino, presiones y demás. Pero lo que me estás diciendo es que es más un inside job, es más desde dentro, que a lo mejor pisaste algún callo o a lo mejor alguien te tenía manía y te señaló primero para que el Nacional.cat ejecutara. No, yo creo que el Nacional.cat me señaló y después, pues bueno, a ver, uno lleva muchos años en este mundillo y a lo mejor pues ciertas personas entendían que yo no era adecuado que estuviera en ese lugar, y porque todo lo que pasó a posteriori, que fue lo más doloroso, pues, bueno, las cosas te pueden pasar, ¿no? Que te cogen, te quitan un caso, vale, pues mira, te puedes pensar que más justo, más injusto, y si hubiera parado ahí, pues yo estaría tranquilo, habría seguido, pero es que a partir de ahí pues se intentó que me sancionaran, me llevaron a la fiscalía, la consellera habló con el presidente del Consejo General del Poder Judicial para que me abrieran expediente. No me llegaron a abrir expediente técnicamente, pero me tuvieron prácticamente un año en vigilancia. Tuve que contratar abogados, porque llega un momento en que esto ya... A ver, yo en mi día a día yo tengo que llevar mi trabajo. Entonces, claro, no puedo tener mi cabeza en mis temas. Tengo que tener mi cabeza en los asuntos que me tocan. Entonces, pues tienes que contratar abogados. Bueno, y todo al final acabó. Y de hecho, estuve retrasando el irme porque una de las posibles sanciones, si te sancionan estas cosas, es que pierdas el destino. Entonces, no me voy a ir a Madrid o a Valladolid, es así, después que me digan que me tengo que cambiar a otro sitio. Entonces, esperé un poquito a que se calmara la cosa, que estuviera todo más o menos firme y entonces cambiar. Yo creo que algunos de mis compañeros están tranquilos de que no esté allí. No porque yo sea mal compañero, pero bueno, el mundo laboral es un mundo pequeño, hay opiniones contrapuestas, doctrinas jurídicas, estas cosas que bueno, y yo creo que prefieren que esté en Madrid que no aquí. Digo que no allí. Tú estabas en el juzgado de lo social. De lo social. Estabas en el laboral, ¿no? Sí, que es un sitio que no es especialmente peligroso, como decía uno, me recuerdo en Twitter, dice, pero si tú solo ves incapacidades permanentes y cosas de estas. Yo sí. Pero era la cuestión de pillar una pieza de juez. O sea, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿te sientes un poco cabeza de turco o el...? Un poco quizás, no, bastante. No, sí, pero cabeza de turco no es la palabra. Quizás eres un ejemplo. Sí, para... Era el paradigma de mirad lo que os puede pasar si tocáis ciertos asuntos. Claro, es que si una persona totalmente... ¿no? Bueno, y no una cuestión... No, pero yo digo que entre mis propios compañeros. Porque... Yo hasta entonces, en Cataluña, curiosamente, mucha gente que tiene problemas. Yo, por ejemplo, tengo mis hijos estudiando en Cataluña y tenía a mi hijo pequeño. Y yo en el colegio les dije, más que otra cosa, porque creo que siempre hay que mantener la llama encendida en el sentido de, quiero que me enviéis las comunicaciones en español. A mí nadie me puso ningún problema nunca para las comunicaciones en español. De hecho, si alguna comunicación me la enviaban en catalán, me pedían perdón. Y yo decía, no, si yo tengo perfectamente el catalán, tal. Era un poco en plan de decir, mantengo la llama. Y yo a veces le decía a mis familiares y tal, digo, es que creo que en el fondo me tienen miedo, porque lo que no le gusta al nacionalismo, el insignificante al nacionalismo le da igual. Lo que le molesta es gente que seamos refractarios al nacionalismo y que hasta cierto punto seamos élite. Porque claro, nosotros sí que podemos arrastrar. Nunca me lancé a pedir horas en que seguramente no habría tenido menos problemas que la gente que tiene que pelearlo mucho más. Porque al final el poder le gusta, o sea, el poder también teme al poder. O sea, no digo que sea poderoso. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba estudiando inglés, había un compañero mío que era mozo de escuadra y él me decía, yo soy Quintepe. Y él sabía lo que yo era. Digo, sí. Y al final nos llevábamos bien. ¿Por qué? Pues yo le decía, es que tú y yo somos servidores públicos, cada uno a su manera, pero somos servidores públicos y ahí hay respeto. Si yo no hubiera sido magistrado, seguramente no habría tenido ese respeto conmigo. Y creo que eso es lo que... Ahí es donde había el problema. O sea, al que no es élite, al que es bajo, al que es así, ese no le tiene ningún respeto, te lo digo yo. O sea, no era necesario cargar tinta sobre mí para que el que no es como yo
fuera más manso. No, es que son mansos. O sea, no es un problema, de buscar. O sea, el ejemplo conmigo era más de cara a otros compañeros míos. En plan de, cuidado, fijaros lo que hemos hecho con un insignificante, lo que podemos hacer a vosotros. Por cómo va la cosa, más o menos ahora y tal, claro, se pierde mucho la figura de la autoridad, se pierde, no estamos tan acostumbrados a lo que era antes. Antes veías a un guardia civil y te cuadrabas prácticamente. Y ahora como que la figura del juez, por todo lo que está pasando, por el tema político, está un poco, yo no diría desprestigiada, pero sí como que no se ve realmente lo que es un juez. Y un juez es algo muy importante, pero va por zonas. Una de las cosas que he descubierto, yo ya lo había descubierto en mi primer destino, pero que también fue fuera de Cataluña, pero una de las cosas que he descubierto al volver a Madrid es que todavía aquí la figura del juez impacta. En Cataluña no. O sea, en Cataluña, y supongo que es por esa falta de tradición, como les decía yo, de que no entregáis hijos a sacrificio, que no valoráis en su justa medida el papel que tiene una autoridad. Pero aquí no, yo en Madrid noto perfecto todavía, y no te digo nada aquí en Valladolid, ¿no? O sea, todavía es una figura que impacta, un guardia civil impacta, un militar impacta, pero en Cataluña no. En Cataluña siempre ha habido esa cuestión de que no se valora el nivel que tienes, y yo creo que en parte es porque la gente no entrega hijos, como digo yo, hijos sin sacrificio. O sea, si tú entregas a tus hijos a la policía, al ejército, estas cosas, pues valoras estas cuestiones. Si tú no los entregas, dices, mira, vale, como el que es médico, como es el que es notario. Y no ha podido arraigar quizás ese sentimiento de somos un poble. Sobre todo, a mí hay una de las expresiones que me horrorizan, que es la voluntad popular. A mí lo de la voluntad popular yo no lo acabo de entender. Bueno, es como la sociedad civil. Claro. Es una cosa un poco etérea. No quizá ha arraigado, como se están saltando la ley, porque se están saltando la ley. Si no hay una respuesta desde el Estado pierde autoridad. Es un poco aquello, el Far West, ¿no? Puedo hacer lo que quiera por voluntad popular, por sentimiento, ojo, ¿no? No es una anarquía Cataluña. O sea, el Estado no ocupa, o el Estado central, el Estado no ocupa, pero sí que ocupa los espacios, la burocracia de allí, que es la Generalitat. Entonces, Cataluña no es una anarquía. O sea, no se aplicará la ley ciertas cosas o se mirará de una manera, pero se aplica ley. O sea, allí te cobran impuestos, allí te ponen multas, allí si no llevas a los niños al colegio te sancionan, hay semáforos, o sea, no es una anomia. O sea, lo que pasa es que el espacio que no tiene, que ha dejado Madrid como paradigma del Estado, lo ocupa la Generalitat. En ese sentido, lo tuyo, tu caso, al final acaba siendo rebotado. Porque si hubiera sido algo interno, no se entera nadie. El problema es que sale en los medios de comunicación y se te empieza a montar una campaña brutal. ¿Cómo te influyó esto? Esto a nivel personal... Hombre, a nivel personal al principio me dolió bastante. De hecho, cerré la cuenta, porque claro, llega un momento que tienes que pensar... Pues bueno, cuando te entra esta situación, lo primero la primera reacción que tienes es un poco de reivindicar tu inocencia, ¿no? Desde el punto de vista de decir, no, ¿cómo a mí me estáis diciendo que soy parcial ideológicamente? Cuando a mí, por ejemplo, me tocó, y ahora puedo hablar porque como ya es un tema que es firme y tal, ahí me tocó el caso cuando yo estaba en Tarrasa, me tocó el caso de la seleccionadora española de natación sincronizada, que era una conocida, o si no era conocida, probablemente conocida independentista. Y bueno, pues tuve que darle, o sea, le di la razón porque no me quedaba otro remedio. O sea, no tenía ninguna... Eso no influyó en nada en mí, el hecho de que fuera la Federación Española y fuera esto, ¿no? O sea, queriendo reivindicar ciertas cosas, ¿no? O que la ponente y tal, esto así, o cómo revocan casos donde se ve más sesgo que el mío. Entonces me tuve que controlar un poquito en ese sentido. También me aconsejaron bien para cerrar la cuenta y tranquilizar la situación y después, pues bueno, pues verlas venir. Yo esperaba que sencillamente quedara el tema, que se cerrara la cuestión de la recusación y tal.
Pero ya cuando ya empezaron, que claro, ya que me querían echar de la carrera. A ver, no creo que hubieran llegado a echarme, pero sí que ya intuían que podía ser falta muy grave por el hecho, nosotros tenemos un catálogo de conductas y una de las faltas muy graves es no haberte abstenido en supuestos en que te tienes que abstener. La abstención, tú lo que dices, no dices, yo dejo el caso y lo dejo, no. Tú tienes que decir, oiga, yo creo que tengo que dejar el caso. Entonces tu superior, el órgano que te controla, dice, o sí o no. Yo ahí no veía ninguna causa de abstención porque además, aparte que tampoco me considero ideológicamente totalmente contrario a la idea, una cuestión. Es que nosotros no podemos practicar la objeción de conciencia. O sea, un juez magistrado que sea muy católico no puede decir yo no llevo un divorcio porque va en contra de mi religión. Y de hecho, si alguna vez se ha planteado algo, he dicho, no, es que los jueces no tienen objeción de conciencia. O sea, yo no podía coger y decir, no, yo no puedo llevar este caso porque creo que no voy a ser objetivo con esta señora. Es que no puedo. A no ser, no puedo ser objetivo, mira, es que es mi prima. Es que su marido era amigo. Aquel caso, si yo no recuerdo mal, era un caso, se hablaba de que ella maltrataba un poco a las chicas, ¿no? De que sí, era muy dura. No. Sí, pero bueno, o sea, aquello es lo que trascendió en la prensa, pero el caso del despido fue por otra causa totalmente diferente. Pero que no tiene nada que ver, o sea, simplemente que esta señora era independentista declarada. Sí. Y que en tu caso no lo eras, ya se sabía, y que quizás pues podría tu ideología decir, bueno, pues como eres independiente, joder, ¿no? O sea... Ya, pero eso es una cuestión, yo creo que eso es un poco de proyección a veces, ¿no? O sea, la gente que no puede decir, no, es que yo no podría, como yo no podría soportarlo, creo que todo el mundo no lo puede soportar, es un supuesto de proyección. O sea, a mí si te preguntan, ¿y cómo puedes llevar algo si va en contra de tu ideología? Pues llevándolo. O sea, yo tengo muy clara cuál es mi función y entonces yo no me puedo fiar ni que me caigan mejor, peor, sean más guapos o más feos. Su asunto me cree más o menos empatía, ¿no? Yo tengo que resolver de acuerdo a la ley, de acuerdo a las reglas que tengo, y así siempre lo he hecho. O si no, prevaricas. Evidentemente. Claro, entonces... Y de hecho yo me he abstenido casos, yo qué sé, me ha tocado casos de mi excuñado, porque he tenido que abstenerme, casos en que el abogado el abogado este es abogado mío que me ha llevado algún asunto, también me abstengo. O sea, todos los casos en que yo he planteado la abstención me lo han dado. No porque yo crea que pueda hacerlo imparcial, sino que en ese caso es porque creo que estéticamente, no puedo llevar el caso de un abogado que es amigo mío. O sea, claro. Pero amigo en el sentido de que hemos estudiado juntos y tal cosa. Yo entiendo que esto los jueces tienen que... Pero por otra parte, el hecho de que me sea más o menos molesto ideológicamente el asunto, a ver, primero que elabora, o la persona que representa, es que, me abstraigo totalmente. Entiendo que los jueces tienen que lidiar con esto a diario. Evidentemente. Porque todos los jueces tenéis vuestra ideología. Todos los jueces tienen ideología y es bueno que tengan ideología, porque es que si no estaríamos ante los de los ultracuerpos, seríamos vainas y tal. O sea, yo creo que es bueno que la gente tenga ideología. Entonces, lo que no puedes estar es constantemente que por tu ideología cuestionándote tu propia actuación. El problema es cuando ahora sí que se está trasladando la idea, cuando se habla de casos más, se está hablando de una corriente de jueces conservadores o de jueces progresistas. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, entiendo. Ya, pero ¿cuál es el concepto de progresista o de conservador? Es que a ver, cuando escucha, dice, no, es que hay muchos jueces conservadores. A ver, vamos a ver. Estamos ante una función en que básicamente lo que haces es mantener el statu quo, o sea, aplicar leyes, tal. O sea, se supone que somos gente de orden. Pues es habitual. En actividades de gente de orden, pues es normal que haya gente que sea ideológicamente más conservadora en el sentido de mantener el statu quo. O sea, cosas tan conservadoras como decir, es que no creo que nadie se tenga que meter en mi casa. Pues me parece una cosa como muy... Entonces, pues es normal. A mí eso no me preocupa. A mí cuando salen ahí, no, que son conservadores y tal, pero que lo normal, seguramente en el ejército pasará lo mismo. Pero es que, a ver, que es el ejército. Hombre, ya sería más difícil encontrar gente más conservadora, a lo mejor yo que sé, en el mundo de la farándula. Ahí es más difícil. De hecho, son raras avis. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, pero tampoco me ofendo, ¿eh? O sea, no me ofende que me digan, es que sois conservador. Porque, claro, evidentemente, es que aplicamos las leyes. O sea, y el policía, pues claro, también le pasa lo mismo. Te voy a poner... Y es bueno.
te voy a poner un caso hipotético. Vamos a dibujar un escenario. Echan a alguien. Tú, imagínate que tú estás todavía allí y le echan a alguien porque no habla catalán. Hemos visto casos como el de el músico que le echaron porque no hablaba catalán. En ese caso, en un caso de esos que es laboral y que te han echado porque no hablas la lengua de allí, como... A ver, aquí eso, porque ahí sí que la ideología quizá, ¿no? No es un tema... Ojo, fíjate para que veas que la ideología no tiene nada que ver. Es que tenemos un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 17, que establece las causas de discriminación, y una de ellas es de lengua dentro del Estado español. Es decir, o sea, puede llegar a ser lícito a alguien que lo hayan echado por ese motivo y tal. Desde un plano teórico hipotético podría llegar a serlo, pero ahí tienes una herramienta jurídica. No necesitas tener ni una ideología ni otra. O sea, la lengua oficial es el español. O sea, no puede haber discriminación, que podría ser a la inversa también, ¿eh? O sea, me echan porque hablo catalán y yo tengo mi empresa de estas cuestiones. No he llegado a resolver casos de estos. Que me han llegado, sí. Pero bueno, por suerte se me han arreglado antes de estas cuestiones. Pero que tienes un punto. Y después, lo del tema de... A mí me gustaría decirle ya, entrando fuera de lo que es jurídico de estas cuestiones, seguramente este señor, y yo conozco a algunos de los que han ido sacando y tal, fíjate lo que ha hecho y tal, no le preocupaba el caso de la enfermera, no le preocupaba el caso de los niños de Canet, no le preocupaba el caso de los de... allí de Lleida, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el sitio de Balaguer, hasta que le digo a él. Ese es uno de los problemas que creo yo que tiene Cataluña, que es que la gente, mientras no me llegue a mí... De hecho, yo a veces pienso en mi caso, que muchos dirían, bueno, esto le ha pasado a Carlos. Pero solo a mí no me va a pasar. A mí no, ¿no? Hasta que te pasa. Hasta que pasa. ¿Te consta que ha pasado más y ha habido arriar las velas, nos quedamos callados, no hacemos nada, me quedo? ¿Te consta que hay presiones por allí en la carrera judicial? Me consta que mucha gente se va. O sea, mucha gente que si no tiene un vínculo muy emocional con esto, este ambiente hostil llega un momento en que cogen y plegan velas y se van. O sea, ¿y este ambiente hostil es provocado? ¿Es buscado? ¿O simplemente es por cómo...? Es muy sutil. Te envían un informe, no a mí, o sea, envían un informe general de uso del catalán en la justicia. A ver, ¿por qué también tienen cierta fijación con la justicia? Porque la justicia es el único ámbito de cierto nivel cultural donde el catalán no ha entrado. La justicia sigue siendo en español. La medicina no, la medicina ha entrado, bueno, pese a cosas. Obviamente la educación ha entrado, universidades han entrado, pero en justicia no han entrado. O sea, el uso del catalán en justicia sigue siendo muy bajo. Entonces, todo es muy sutil, muy de procuren, informe de la sala de gobierno, procuren a ver si utilizan más el catalán y estas cuestiones. Y también después, por otra parte, los de la Generalitat son bastante buenos. A veces que no me gusta hablar de la Generalitat. La Generalitat es tan mía como de ellos, o sea, como institución. Los burócratas ahí procuren... eso iba a decir. Son tacañetes. Pues claro, dices, vale, muy bien, estupendo. No, si yo siquiera le hago toda la sentencia del catalán, la cojo, la hago, la envío, la traduzcan y usted después le dice al ciudadano en cuestión, le dice, mire, su sentencia ya está, pero le va a tardar todavía 2 semanas más porque hay que traducirla. Pues claro, esa es una de las cosas que, o sea, quien está obligado a dar la sentencia catalana es la justicia, no el juez. Y yo podía hacerlo perfectamente, pero yo prefiero hacerlo más rápido que no dar gusto al burócrata de turno, que si quiere, que se gaste el dinero, si no digo que no. O sea, pero creo que equivocan el camino en ese sentido. ¿Entiendes entonces? Podemos llegar a la conclusión que no hay una orden clara de tal, sino que... No hay una orden. No hay una orden clara de hostigar pero tampoco hay una protección clara. Yo no recibí ningún tipo de ayuda ni siquiera de apoyo moral, de una llamadita de
Carlos, tranquilo, que esto son cosas que pasan, tú abstráete y sigue con tu vida. Y esto ya, no sé si lo digo bien, pero en un nivel un poquito más, en un escalón superior que sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿hay como, tú sabes cómo está el tema por allí o no? A ver, tengo mis especulaciones. Yo ya lo del TSJ de Cataluña, que ahora que ya no estoy, pues creo que puedo hablar más así. Yo creo que el presidente está muy cuestionado. De hecho, al presidente le pasó algo parecido a lo mío, pero quedó más difuminado. Pues, y que hay ciertos presidentes de sala que, bueno, que ambicionan su puesto. Lo que pasa es que ahora mismo, tal y como está lo del Consejo, que no puede hacer nombramientos y tal, no se ponen en marcha. Pero yo creo que hay ciertos presidentes de sala que quieren quitarse al presidente que ha sido bastante refractario al todo el tema del nacionalismo. Pero no refractario por una cuestión de que, no sé si es de Salamanca o es de... me parece que es gallego, ¿no? Sino sencillamente porque, bueno, a ver, también nosotros tenemos nuestra cosmovisión, nuestra cosmovisión de leyes, de statu quo, de constitución, de derechos, y de pronto si te alteran esta cuestión, pues también te vuelves, te pones a la defensiva, y además bien a la defensiva. Y claro, él ha sido manifiestamente más a la defensiva que otros presidentes del TSJ. Y yo creo que hay presidentes de sala que ambicionan su puesto y un poquito le han hecho la cama. Yo, por ejemplo, la recusación que le hicieron para que no pudiera llevar el juicio del que había sido el antiguo presidente del Parlamento, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sabe quién es, ¿no? Que había sido el Barbas. Sí, que había sido conseller de trabajo y tal. Una cosa muy rara, porque una vez en el colegio de abogados se levantó y se fue y eso entendieron que era un gesto que manifestaba parcialidad. Bueno. Si se consigue... Si se sigue la trama, o sea, si se sigue la trama, ves cuál es la sala que hizo eso, quién es presidente de esa sala, en fin. ¿Roger Turrent, puede ser? Sí, Roger puede Turrent. ser. Sí. Si se consigue asaltar, que parece que ahora no lo tienen, el TSJ de Cataluña, si consiguen asaltarlo, si esa cama se consigue y se materializa, ¿se facilita mucho todo el tema legal que venga del Parlamento? Se facilita mucho, claro. Sí, porque... A ver, y esta es una nueva especulación. O sea, el proyecto de que el TSJ lo domine los burócratas de la Generalitat, esto ya estaba en el Estatuto del 2006. Y el Tribunal Constitucional ahí fue de las pocas cosas que cortó. Y si hablamos de planes y estas cuestiones, a mí esto me recuerda un poco cuando habla el pacto Ribbentrop-Molotov, que se repartieron Polonia, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se repartieron Polonia. Pues es igual. Estos tenían un pacto, en este caso no es Ribbentrop, sino que es Zapaterov, con Masov, con más. Y uno de los puntos era esto, que la cúspide judicial en Cataluña fuera el TSJ y que fuera a través del órgano, es una especie de sucursal del Consejo General del Poder Judicial en Cataluña, que fueran los que hicieran los nombramientos a niveles de nombrar magistrados del TSJ, que ahora mismo o es por escalafón, especialidad, o nombramiento autonómico muy poquitos, y que cambiaran ese sistema, también en parte con la cosa de, bueno, es cosa de ellos. Y yo creo que parte del plan va por eso. Una vez por ahí, claro, ya tienen lo que es el derecho civil, lo tendrían todo controlado. Seguramente hasta serían capaces, todo lo que es el tema de negociación colectiva y todas estas cosas que han ido cambiando ahora, también lo tendrían controlado. Y no me extrañaría que acabaran también controlando un tema de derecho laboral. Ya el penal es más complicado, porque claro, el penal es un tema muy... Los delitos no hay fronteras ahora mismo y es muy difícil decir, no, esto queda circunscrito a un ámbito. Eso ahí todavía es un... Pero no porque no quieran, sino sencillamente porque la dinámica de la criminalidad es muy diferente a otras cosas que son mucho más locales. Y una vez conseguido eso, podría... Una vez conseguido eso... Te voy a cortar, una vez conseguido eso van a colocar a su gente. Eso es, sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Y colocada a su gente, ¿se acabó? Pues como la
Como lo que dice La puerta del infierno de Dante, ¿no? Perder toda esperanza. Es la última trinchera, la judicatura. Sí. Eso siempre ha pasado. La última trinchera del pueblo es la judicatura. Es así de duro, pero es así. Por eso es tan importante toda la batalla que hay ahora con el CGPJ. Exacto. La judicatura, a ver, y como digo yo puedo dar muchas, digo yo, el gran poder que tengo, y se lo digo a los compañeros, es así, es el botón de los embargos, ¿no? O sea, puedo dictar muchas sentencias, pero si no doy al botoncito y el embargo la cuenta, no me sirve para nada, ¿no? El poder, la judicatura, y que obviamente tengas unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sea leal a lo que decidan los... También tienen, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado leales también las tienen en Cataluña. Sí, más de lo que la gente se piensa. Los Mossos de Escuadra, pero además he llegado información en los momentos, el cenit de las leyes de transitoriedad y estas cuestiones estaba como muy dividido al 50-50. Sí. Porque estamos por lo mismo, son gente de orden. Con independencia de que algunos venían de una pasarela de policías municipales, Guardia Civil, Policía Nacional, igualmente, aunque fueran de sin pasarela, son gente de orden. Y estas cuestiones, pues, si a un delincuente les da igual que sea de más alto o de más baja estofa, que sea un ratero, que sea un burócrata, también les alteraba la cuestión. Con todo esto que estamos hablando, evidentemente Cataluña no es independiente, evidentemente a efectos legales, legales. No hay independencia, no es un Estado, pero a efectos prácticos... Digamos que no es independiente, pero es cuasi independiente. Y si te fijas, te puedo tutear, ¿verdad? Claro, debes. Y si te fijas, las mayores cuotas de decadencia catalana vienen con la cuasi independencia, por decirlo de alguna manera. Por eso yo como la idea de independencia en sí misma no es ni buena ni mala. No soy contrario, yo qué sé, pero creo que es una mala idea. Porque ser un microestado no es una buena idea. Hoy en día ser un microestado no es una buena idea. Y ser un estado de 6 millones de súbditos más o menos leales, 2 millones más o menos que no sabemos qué lealtad pueden tener, pues no es una buena idea en el entorno europeo, en el entorno mundial. Pero así y entonces coincide, y pese a que es el sitio donde más impuestos se pagan, seguramente los que tienen más transferencias del Estado a nivel de económicos, ahora mismo Cataluña vive una decadencia importante. Y es muy triste, porque yo como catalán me sabe muy mal toda esta situación, pero a ver, es una evidencia. El declive económico es, lo dicen los números, es lo que ahí antes era el motor de España y ahora le ha adelantado hasta Andalucía. O sea, era el motor económico y hasta cierto punto, aunque ha visto así, cierto motor moral. O sea, todavía tenemos esa cosa de la mentalidad fabril que yo la he visto muy reflejada, por eso me encuentro muy bien, muy a gusto en Valladolid, porque no sé si será por la FASA o por las cosas, pero esa mentalidad un poco fabril del trabajador de casa, trabajo a casa, de hacer esto, del esfuerzo, que incluso aquí se refleja en el tema de la educación, que es una educación muy potente y tal. Era muy admirado. Yo, por ejemplo, a mí en Madrid me sigue llamando mucha atención. Cuando estuve en Valencia, estuve ahí en Benidorm, el carácter excesivamente festivo que tenía, no es el carácter excesivamente festivo que veo en Madrid. Aquí no lo veo. Y en Cataluña tampoco lo teníamos, o lo tenemos. Y eso a la gente le gustaba, porque yo cuando estuve en Benidorm me decían, yo soy el calvinista del juzgado, ¿no? O sea, yo vengo aquí con mi mentalidad calvinista de que arregla esto, tal. O sea, todavía se mantiene. No lo sé cuánto tiempo se aguantará, porque después también, que es una de las cosas... Yo recuerdo cuando lo del juicio del golpe y tal, me hacía mucha gracia, porque estuve, por un tema X estaba en Madrid yo, y estaba cerca de yo veía yo le decía, yo iba ahí con mi traje, con esto así, todos ahí, todos, y yo veía a todos estos que venían con las chirucas, las chirucas, ¿sabes? Un poco rollo cumpayá, ¿sabes? Chirucas, el pañuelo, fuera y tal. Y yo decía, ¿cómo te pueden tomar en serio como país si vas vestido como un Boy Scout, ¿no? Una vez que hemos pasado, si pasamos esa frontera, entonces ya perderemos también el poco prestigio nacional que nos puede quedar.
quiero volver a la parte más personal, a la parte más social, ¿no? Pues claro, a ti te salta el escándalo y se te expone en el trabajo, en el ámbito laboral, ya nos has contado cómo fue, hasta el punto de que te pudiste ir. Sí, también tengo que decir que mis funcionarios, sea un poco posesivo, mis funcionarios todos me apoyaron, ¿eh? Ninguno dijo, se lo ha buscado, no. O sea, incluso decían, es injusto lo que le están haciendo. Pero ya en el plano vital, en el plano de tu casa, de tu barrio, de donde tú vivías, ¿eras activista, ibas a manifestaciones? Yo no he sido especialmente activista. O sea, yo sí que he conocido gente cercana a mí que sí que lo ha sido. Que esta es otra de las cosas que ahora cuando dicen que en Cataluña está la situación más tranquila, digo, no, en Cataluña lo que pasa es que la gente ha perdido la sangre en las venas. Yo, en 2017, la gente no se acuerda, pero en 2017 había gente, realmente tenían miedo a estos activistas, porque eran muy activos. Yo tenía conocidos que es que estaban trabajando y después iban por la noche a quitar lazos amarillos. O sea, yo nunca me puse... Porque aparte que por posición no puedo buscar enfrentamientos, estas cuestiones, ni tampoco los deseos. Yo ya me movía en el plano, por decir así, de la élite, de intentar convencer a compañeros sobre estas cuestiones. En 2014 hice una cosa que también me lo sacaron, el tema de la recusación en la Agencia de Protección de Datos, por datos que estaban recopilando los de la ANC y los de Òmnium Cultural, que los acabaron sancionando. Pero no fui activista de las manifestaciones, excepto la del 8 que fui, porque me sentí como obligado a ir, pese a que yo en mi foro interno decía que no iba a ir a ninguna manifestación más, pero ni tampoco he estado en asociaciones, porque tampoco creo yo que creo que lo hemos comentado al principio, a veces incluso hasta los propios catalanes creo que no han sabido ver la dimensión real del fenómeno. Pongo un ejemplo. Tengo una relación cordial con el de Societat Civil Catalana o Convivencia Cívica Catalana. El chico es abogado y estas cosas de Barcelona. Y claro, yo siempre le digo, es que el defecto es que, por ejemplo, el tema de la lengua lo planteáis como si fuera una cuestión estética. Y no es una cuestión estética. No es una cuestión de que me gusta escribirme mejor en español que en catalán. No. Es una cuestión que eso se refleja después en discriminaciones, peores trabajos, peor educación, peor salud, pero se sigue planteando como una cuestión estética. Porque en estética, ¿y por qué no en catalán? O sea, no, si el problema es que el que se ve relegado fuera de su lengua normal de uso, que tampoco estamos hablando que el español no es el ugandés, o sea, estamos hablando de una lengua potente, pues después se refleja. No he analizado los datos, pero yo que puedo tener recopilados todos los apellidos de alguna manera de los últimos 5 años que he estado en Barcelona en casos de seguridad social, típicas cuestiones de incapacidad permanente, estas cuestiones, pocos apellidos catalanes en el sentido fonético de la palabra, porque el apellido García es el más habitual en Cataluña, sino apellidos catalanes fonéticos. Pocos habían. Eso refleja algo. Y eso se lo he comentado muchas veces y nunca me hacen caso. La cuestión, no, pero el español, porque sí. Bueno, a ver, cuidado, que hay algo detrás de eso. Y lo digo yo, que yo no tengo un problema social, ni de discriminación, ni de puesto de trabajo, ni tampoco mi entorno, ¿eh? Pero sí que las injusticias las ves. Y a nivel confrontación, yo estuve en el 17 en Barcelona, estuve prácticamente todo el año, y yo tenía la sensación, cada vez que salía a la calle, digo, yo me pego con alguien. O sea, yo tenía esa sensación de que estaba la cosa a punto de llegar a las manos. Sí, estuvo cerca. De hecho, a ver, no creo yo que fuera un caso... Yo llevaba un cuchillo en el coche. Por si acaso. No, sí, no, pero claro, es que no sabía si te ibas a encontrar un checkpoint. Y yo qué sé. O sea, hubo ese punto... Entonces estaba en Tarrasa, entonces estaba allí Unipost, no sé si te suena. Estaba Unipost, que fue la que se encargaba de enviar las papeletas, se le encargaron y tal. Y entonces estaba el almacén, estaba de Unipost, estaba en Tarrasa, entonces pues el compañero de al lado pues decretó una entrada para hacer un registro en las naves de Unipost para buscar
por orden, pues venía esto y por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que entonces ahora se conoce el letrado de Administración de Justicia, que eran los secretarios judiciales, tuvo que ir con pasamontañas. Y te puedo decir yo que este señor no era especialmente reacio al nacionalismo. Pero era algo, pero claro. Pero en ese momento veía peligrar su integridad física. Lo de la Consellería de Economía, que es de las cosas peor interpretadas desde Madrid. A ver, eso fue empujado por una periodista porque tenían miedo de que iban a detener a Oriol Junqueras. O sea, no era un tema de que fueran a hacer un registro random, no. Es que, o sea, el grito era que es que van a detener a Oriol Junqueras y íbamos todos a saco. Claro, aquello... fue una simple protesta. No. Aquello fue una cosa en plan de acto. Aquello sí que, digamos... Pues que yo nunca he estado de acuerdo con lo del Supremo. Yo he pensado que esto era una rebelión, una sedición. Aquello sí que fue un acto de sedición, en mi opinión. O sea, aquello no buscaba cambiar el orden constitucional. Era impedir el cumplimiento de una... Es que ni siquiera sabían cuál era la orden en concreto, porque el temor era que fuera a detener al conseller, que entonces era Oriol Junqueras. Bueno, Junqueras, realmente Junqueras, pero bueno, eso lo ha catalanizado, ¿no? Pero, y ese es el de los actos menos entendidos desde... Además, si le preguntas a cualquier periodista de esto, sí, es que no sabe ni qué día fue. ¿Tú sabes? ¿Cuándo fue? A mí no me preguntes fechas. El 20 de septiembre. Fue en septiembre, pero a mí no me preguntes fechas. Ya. No es posible. Bueno, pues estas cosas, o sea, el tener la cronología correcta de esto, yo creo que aquí yo escucho y se mezclan cosas... O sea, lo del referéndum, aquello fue, no deja de ser un acto más. Para mí lo más grave de todo fueron las leyes del 6 y del 7 de septiembre. Eso fue lo más grave. Que se lo pongo en Twitter. Es que miren lo que pusieron estos aquí. Y yo, de hecho, todavía mantengo que es que el Parlamento de Cataluña no se ha echado atrás a esa manifestación. Una cosa es que la norma inconstitucional, para ti, pero la declaración de voluntad, eso no lo han echado para atrás nunca. Bueno, hay una declaración de voluntad clara, ¿no? Yo tuve una declaración de voluntad de que quiero dejar de ser una autonomía. Yo tuve problemas y pensé, virgencita, que no me llegue nada. Pero claro, porque yo digo, es que estos han renunciado a la autonomía. Renunciar a la autonomía es renunciar a los poderes que tienen delegados. Entre ellos, por ejemplo, que a mí me podía llegar temas de sanciones administrativas laborales. Imagínate que yo me descuelgo ahí y digo, no, es que usted no puede sancionar porque usted no tiene poder para sancionar. Este poder ahora es del Estado, porque usted renunció. Mire, ahí hay una renuncia. Es un acto manifiestamente hecho por un órgano manifiestamente incompetente. Hombre, me habrían caído estas cuestiones. Pero yo como jurista, yo sí que puedo decir que soy jurista, pues como entré como jurista reconocido de... Prestigio. No, competencia. O sea, tengo el título de jurista. Claro, a mí eso me crea en plan de... Y otra cosa que digan, no, me tapa los ojos, no quiero... No, pero es que la manifestación de voluntad está ahí. Poca broma, ¿eh? O sea, todo un parlamento dijo, no queremos ser una autonomía. Vaya, por Dios. Porque se centraron más en la manifestación de voluntad del o tornarem a fer. O tornarem a fer y también el Estado en plan de, vaya marrón. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Claro. Entonces dice, bueno, sigamos. Yo recuerdo cuando salían las leyes y tal, Elisa Beni. Bueno, ella ha dicho el Consejo que esto no se tiene que aplicar y tal. Y yo le decía, Elisa, el Consejo no me puede decir a mí si se tiene que aplicar. Seré yo, cuando me llegue el caso concreto de esta cuestión, a ver qué efectos jurídicos tiene esto que han hecho. Pero a mí el Consejo me dice, Vegas, no aplique esta ley. Yo le digo al Consejo, lo siento, usted no me lo puede decir eso. Pero un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que yo no tengo que recibir ningún tipo de instrucción. Tengo que aplicarla yo. Esa es la independencia judicial, bien entendida, ¿eh? Se supone. Cumplir. Llegaremos a las culpas. Llegaremos a las culpas. Pero vamos a entrar a la parte política. Y yo quería empezar a preguntarte por la Constitución. Durante toda la producción del documental, yo he ido cambiando de opinión de ciertas ideas que yo tenía. Una de las ideas, por ejemplo, era que Pujol nunca quiso la independencia, que... con esta cosa del boomer quizá, ¿no? Hasta pudo llegar en algún momento a ser un hombre de Estado bueno para la gobernabilidad y demás. Claro, yo, según nos hemos documentado, entendemos nosotros, por lo menos yo, que esto viene desde el día 1
y sabía dónde quería ir y demás, ¿no? Pero en ese sentido de saber si crees que esto es un plan que viene desde muy atrás y estamos en esta fase final del plan, yo te quería preguntar por la elaboración de la Constitución. Ahí hay un problema. Cuando metemos el término nacionalidades en la Constitución, ¿qué se pretende realmente? Yo creo que, en mi opinión, que era una cuestión más sentimental que otra cosa. La Constitución, y en esto no es opinión, sino es una Constitución de corte socialdemócrata. O sea, y es una Constitución que ha tratado, como digo yo, ha tratado bien básicamente a dos colectivos: a los periodistas y a los sindicalistas, los que ahora mismo son más reacios. El término nacionalidad se puede entender que era una especie de caballo de Troya metido para tener una cabeza de puente para todas las cuestiones. Pero no solo estaba en lo de la nacionalidad. Tienes todo lo que es el reparto descentralizador, todo lo que es los artículos 149, 148, todo el tema de las autonomías, en que ahí ya se ve que ciertas cosas que se pueden ceder pueden llevar a que ciertas partes del Estado tengan una capacidad normativa importante. Pero es que tienes un artículo 150, que era el que echaba muchas veces mano Pujol, que es que prácticamente permite que el Estado ceda cualquier competencia a una autonomía. Siempre decía, son 52, porque establece estas cuestiones. La idea era, o la idea de Pujol, o la idea de los vascos, bueno, del PNV, era obtener la independencia con su frontera, su valla y sus buenas estas. La verdad es que no lo tengo tan claro. Otra cuestión es que esto es como cuando en el cole podías decir, ay, mamá, que me encuentro mal, me duele la barriga, es que tengo aquí, se me aprieta, y al final llevas la broma tan lejos que al final te encuentras en urgencias que te están poniendo un gotero porque a ver si tienes apendicitis. Y lo que querías es escaquearte del cole. Pues a lo mejor han entrado en esta dinámica de algo, vamos a aprovechar los puntitos que tenemos. Como yo digo, de la ley que yo utilizo, la ley reguladora, te permite una cosa y la contraria. Pues vamos a ir aprovechando estos puntitos y al final entras en una dinámica que es que ya no te puedes echar atrás. ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo mejor uno de los grandes problemas que puede haber de todo esto del cambio de statu quo y tal es que es muy difícil echarse atrás. Y a lo mejor no estaba hecho con esa idea. O a lo mejor tenía sencillamente una idea puramente racista. Es decir, o sea, es que no es lo mismo un catalán que un andaluz. Entonces, ¿cómo lo distinguimos un catalán de andaluz? Bueno, pues el andaluz tiene región y el catalán tiene nacionalidad. O sea, no tiene más... No creo que tuviera que se buscara esa trascendencia de cara a la creación de un Estado independiente dentro de España. Para esto, de que un andaluz es menos que un catalán, se acuña y se inventa, que creo que lo hace Maragall, ¿no? Lo del federalismo asimétrico. Sí, bueno, a ver, yo de Maragall tengo una idea ambivalente, porque no sé si estas cosas las decía en estado mental correcto o no. Pero claro, el federalismo asimétrico es como cuando yo hablo de la relación laboral impropia. Son estas cosas de un poco de leguleyo que lo que quiere es un eufemismo a la hora de la verdad. O sea, es que incluso cuando hablan de confederación, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de confederación, pues yo pregunto, a ver, ¿qué estado del mundo civilizado o sin civilizar ahora mismo es una confederación? Es que ni Suecia es una confederación, se llama Confederación Helvética, pero no es una confederación, es un estado federal. O sea, eufemismos. O sea, en el fondo lo que quería Maragall sencillamente es, pues, como digo muchas veces, la igualdad entre españoles se cambió al día siguiente que se aprobó la Constitución. Bueno, pues todo que todos somos iguales ante la ley es muy aburrido. Porque al día siguiente de declararse la igualdad entre todos los españoles, hubo alguien que dijo, bueno, ¿y cómo podemos ser desiguales? Obviamente para tener más. Maragall sencillamente, manifestando eso del federalismo asimétrico, lo que quería es que quería ser desigual. O sea, porque la federación, por definición, las federaciones tienen un puntillo de igualdad. Hablabas de eufemismos y hablabas también antes de que una cosa era el término nacionalidades, pero que estaba casi más, o sea, que provocaba más lo que es cómo se monta el Estado de las autonomías. Exacto.
¿El estado de las autonomías es un eufemismo de Estado federal? Sí, no sé, o sea, cualquier estudioso del tema te dirá que esto de las autonomías es más parecido a un Estado federal que otra cosa. Pero un Estado federal... Pero descentralizando. Pero es que un Estado federal, ojo, Sí. Hay igualdad. Hay Hay sí. bastante igualdad. Y ahora mismo no es que no haya igualdad, pero hay casi igualdad. O sea, aquí hay, en mi opinión, hay dos puntos muy desiguales que son que vienen relacionados con la autonomía financiera, tributaria, que es País Vasco y Navarra. Podemos entrar, sí, Canarias, que tiene un... Pero bueno, Canarias están ahí, allá ellos. Que no hagan muchas tonterías, que están allí. Pero en general, si miras los estatutos de autonomía, casi todos tienen cosas muy similares. Hay pequeñas diferencias, pero bueno, que eso al final se puede ir alargando. O sea, yo creo que a lo mejor Ayuso no tiene una policía propia, bueno, porque el hecho de la capitalidad y tal, pues le permite tener un cuerpo potente que ya está allí. Pero bueno, pues si algún día se descentralizara una cosa un poquito más, pues a lo mejor le interesaba tener una policía propia. Lo cual no es nada extraño, los alemanes lo tienen. Los alemanes, si no recuerdo mal, policía, educación y justicia la tienen descentralizada totalmente. Eso sí, lo único que pone, o sea, el Polizei tienen que ir todos uniformados igual, pero dependen de los Länder. Y ahora mismo, no sé si, creo que Galicia también tiene una policía propia pequeñita, pero tiene una policía propia. Navarra también tiene una policía propia, aparte de los Mossos de Escuadra y tal. Y la Archaina, ¿no? Tampoco es el gran... Todo lo demás, o sea, lo que son los tres grandes núcleos, educación, sanidad y tal vez justicia, lo que está más descentralizado. ¿Eso es bueno o es malo? Yo soy un ferviente defensor de las autonomías, por una razón. Porque yo creo que y conozco el poder burocrático centralizado madrileño. Si a duras penas saben lo que pasa en Valladolid, imagínate que le preguntan que viene un grupo de vecinos de Villalón de Campos y dice que hay que montar un hospital allí, pero es que el burócrata de Madrid te va a decir, ¿eso dónde está? Eso ha traído bueno las autonomías. Tenemos Románico Valentino. Eso lo ha traído bueno las autonomías. La sanidad, ¿puedo explicar una anécdota? Eso porque claro. Mi hija me lo explica y tal. Dice, claro, que dice quien hizo más por la descentralización de la sanidad fue Paquirri. Porque entonces la gente se dio cuenta, y todavía lo sacaban, ¿eh? La gente se dio cuenta de que de que no había hospitales. O sea, como estaba organizado por el Estado, pues una aquí, otra allí, otra... No, que se te desangran entre los dos hospitales. O sea, no es mala la idea de la descentralización, de la autonomía, porque yo también soy creyente en el sentido de que el poder central tampoco es tan eficaz como la gente piensa, y lo hemos visto en la pandemia. Centralizaron y no sabían qué hacer. Bueno, pero yo creo que eso es porque llevan mucho tiempo sin hacer nada. En parte por eso, parte por eso. Pero claro, pero que la idea de yo tomo el mando también es peligrosa, ¿no? Estas cosas. Pero al final esto, de lo que estamos hablando un poco es a efectos administrativos y de gestión. Exacto. Claro, sí. A efecto político, todo el tema de las autonomías y además metiendo el término nacionalidad y demás, nos lleva... O el término presidente. A mí es algo que me llama mucho. O sea, yo estas cosas me digo, no, o sea, digan que sé más. A mí me gusta más el rollo americano de gobernador de Cataluña, gobernador de Castilla y León, gobernador de Andalucía, no, pero aquí presidente. Entonces parece que se crea un plano de igualdad entre un primer ministro, que no deja de ser el presidente del gobierno, un primer ministro, con una figura que presidente, no, o sea, eso sí es primer ministro y tú eres un gobernador. Esto de los americanos lo tienen mucho más claro. Ahí sí que tiene ese aspecto un poco místico de político. Ahí sí que creo que se tendría que haber moderado un poquito más la cosa, de poner a cada uno al nivel que es. O sea, si hablamos solo de gestión, que es más o menos como está la sanidad, diremos que la sanidad podría ser el paradigma de lo que hablas, ¿no? La descentralización y la gestión la lleva cada región, cada comunidad. Pero claro, ¿y cuando hablamos de educación? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Hay un problema pero el problema no está en la ley. O sea, el problema está en cómo lo aplicas.
la educación, creo que lo hemos hablado antes. La educación, básicamente, yo opino que, por ejemplo, la inmersión lingüística no es algo que vaya dirigido a los niños. La inmersión lingüística es algo que va dirigido a los padres. Es decir, o sea, quien tiene que asumir la inmersión no son los niños, son los padres. Y de hecho me lo criticaron cuando aquello pasó, porque yo puse un tuit y dije esto, con la inmersión, si queremos, acabamos en 15 días. Tan sencillo como no llevar a los niños al colegio. Tú lo llevas al colegio y en 15 días lo tienes solucionado. Porque no te van a ir todos, ¿eh? Hablamos de una masa, no un pobre ahí aislado que se van a por él. ¿Cómo explicas tú de que los niños quieren ir al colegio? Pues los padres dicen que no llevan al colegio porque dicen que no quieren esto. Ahí tienes que cambiar por narices. Bueno, ¿qué quiero decir esto? El sistema de inmersión no va dirigido a los niños, no te van a proteger a los niños, da igual. Son los padres los que el control social va por ellos. Es decir, el marco mental de la inmersión la tienen los padres, no la tienen los niños. Y ahí es donde hacen mucha juego. También te digo que en Cataluña las dos fuentes de adoctrinamiento, o sea, en la escuela poco adoctrinamiento hay. La fuente de adoctrinamiento es la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3, Catalunya Radio y satélites, y las familias. Las familias siguen siendo un ámbito de adoctrinamiento importante. En este traspaso de competencias, ¿no? Para descentralizar, que te lo permite la Constitución, aparece Pujol. Aparece Pujol como el gran arquitecto de país. Y durante todo su mandato, que creo que son 23 años, sí, más o menos, pasa por la fase de González, la fase de Aznar, que es donde más competencia se da en época de Aznar, bastantes más que en época de González. Bueno, a ver, en la época donde se dieron mucho fue en la época de Suárez. Es dura, ¿no? O sea, es el primer arreón es el de Suárez, evidentemente, pero luego tanto Aznar como González van salpicando. El mayor número es con el Pacto del Majestic. Sí, es verdad, nos decía Rius que era algo como quizás más estético, ¿no? Pedían medidas como más estéticas, pero... A ver, lo del Majestic... erróneamente, desde Madrid se dice... Aznar cedió la educación, la sanidad y No, o sea, los decretos de traspaso de competencias de educación, sanidad y de justicia, con cárceles y todo esto, son del año 81. O sea, Felipe González hizo todo... O sea, el año 81 estaba todavía... Bueno, digamos, épocas UCD, tal... Sí, con decaída y todo, pero habían entrado, claro, si el Estatuto de Autonomía es del 79, 80-81 es cuando empiezan los primeros traspasos. Se entiende que ese primer bloque de traspasos viene ya determinado desde que se hace la Constitución. Exacto, y esos fueron de la época de la OCDE. De Felipe González tampoco fueron tantos traspasos así muy espectaculares, porque Felipe en el fondo tenía un corazoncito muy centralista, o sea, muy... Ahora puede salir, pero su corazoncito era muy centralista. Y después de Aznar, a ver, fueron cuestiones puramente estéticas. Lo de los Mossos d'Esquadra era algo que iba a caer un día u otro. O sea, si estás generando ahí un cuerpo, las cuestiones de tráfico, a veces se le echa en cara a Aznar que hizo muchísimas cesiones. Desde el punto de vista de las competencias efectivas, hizo más en otras comunidades autónomas, que ahí sí que cedió la sanidad, porque en la época de Aznar desapareció el Insalud. Año 2000 se hizo una separación de fuente de financiación, o sea, ya no se financia la sanidad por la seguridad social, porque aunque uno te diga, me dedica a la seguridad social, no, está financiado por impuestos. Fue del año y ahí es donde deshizo el Insalud y se crearon los servicios de salud de las comunidades autónomas, menos de Cataluña, porque Cataluña estaba creado desde el año 81. Entonces, eso digo, lo del fenómeno, a lo mejor lo hacen para decir, si nosotros cedemos es porque el otro había cedido antes tanto. Pero si tengo que hacer un ranking de cesiones, las gordas fueron con la UCD, aunque parezca mentira. Y con Felipe González, pues fueron las menos. Y con Aznar hubo muchas,
Pero tampoco, pero fueron cosas que, como decía aquel de las vacaciones, es que ya se veían venir que algún día iban a dar las vacaciones porque uno no puede estar un año trabajando y sin tener un descansito. Es un poco, ¿no? yo creo, lo del Majestic al final, Sí. y que sea sobre todo estético, es para que al final se tenga esa idea de que el Estado no existe, el Estado español no existe en Cataluña. Sí, sí. El Estado español no existe, pero sí que hay un Estado, ¿eh? O sea, yo digo que esto, en ningún caso esto es una anarquía, ¿eh? Eso es. Que lo que ha desaparecido ha sido el Estado español y se ha transformado en un Estado catalán. Pero después, si te fijabas, por ejemplo, la ley de transitoriedad, al final era crear un mini Estado español en Cataluña. La estructura era la misma, poder judicial, legislativo, tal, poco presidencialista y tal. Que un poco me explicaba, esto me explicaban cuando en los tiempos de, cuando en Guinea y tal, gente que se había dedicado a ir a Guinea Ecuatorial, decían, no, dice, es que tiene el sistema de salud que es idéntico al sistema español, al sistema de los servicios jerarquizados, que hace al final que imitas lo que tienes al lado. O sea, imagínate, que hubieran hecho una idea revolucionaria de un Estado diferente, una cosa, no sé qué y tal. Oye, a lo mejor estamos a punto. Pero al final era crear una mini España, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. La ley de transitoriedad era creemos la mini España. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos. O sea, no que dije, no, voy a crear un Estado, yo qué sé, al estilo australiano, no sé qué. No. ¿Crees que si no hubiera habido tanta... Claro, es que es complicado hacer este what if, ¿no? Porque está todo diseñado para que existan esta descentralización. Pero en el caso catalán, ¿se tendría que haber parado en algún momento y habría que haberles dicho sí? ¿No? Sí, no, se tendría que haber... Sí, se tendría que haber... Sobre todo cuando existía una suerte de equilibrio entre lo que era el poder del burócrata de la Generalitat con el poder difuso de Madrid. Hacían, pero había un control difuso por parte de Madrid. A partir de Artur Mas es cuando se pierde el control difuso. Cuando se pierde el control difuso de Madrid es cuando se tendría que haber cortado la cuestión. 2009. En 2010, 2011. O sea, cuando el último tiempo de Montilla y cuando entró Artur Mas. Ahí es cuando se tendría que haber cortado de raíz, de decir, hasta aquí. O sea, se puede reír la gracia hasta aquí. Ir más allá es como se dice la metáfora, ¿no? Es coger el gusanito, ¿no? Coges una lombriz y vas cortándola ¿en qué momento cortas y se muere el bicho, ¿no? Pues ahí ese era el momento. Y tal vez ahí es cuando se entró en un, como dice el inglés, ¿no? Un point of no return. Un punto de no retorno, o sea, ya era imposible, claro. Todo esto que viene... Claro, es que el relato es muy importante, o sea, el relato cronológico es muy importante, porque si no hay ese tipo de competencias, el relato catalanista, el relato independentista no se hubiera podido dar. ¿Por qué? Porque no tienes educación, no tienes el control de los medios quizás, tampoco tienes los mozos para eso, entiendo que menos, ¿no? Pero sobre todo educación, todo lo que sean las consejerías de cultura y demás que también influirán, y sobre todo los medios de comunicación. Sin eso no hay relato. Sí, los medios, básicamente los medios de comunicación. Yo lo comentaba el otro día con mi gente y tal, ¿no? O sea, que hubo muy buena época, porque salía un tuit muy gracioso, salía en Yals Casas Show, y yo decía, que hubo un momento en que TV3, o sea, Televisión Española era una cosa muy rancia y tal, muy no sé. Digo, y TV3 era la televisión avanzada de estas cuestiones. Pero ahí hubo un cambio en los medios. Y ya empezó la época de Maragall, en que los medios ya pasaron de ser una cosa que quería ser graciosa, moderna, de difusión de la lengua, y se convirtió en una cuestión de choque con el Estado. ¿Dónde tú lo pones en esa época? Cuando se empieza a apretar mucho el relato. Sí. En la época de Maragall es cuando se empieza a apretar el relato. No sé si influido por Esquerra Republicana, Carlos Rovira y toda esta gente, pero ahí fue como un cambio de la noche al día. O sea, de pronto yo veía TV3, porque es que parece una tontería, pero TV3 tenía el sistema dual, que no lo tenía Televisión Española, con lo cual si podías ver una película en inglés, pues te ponías el teletexto, veías las cuestiones, y de pronto las noticias ves que empiezan a ser como muy hostiles, muy tal, muy no sé qué, dices, aquí ha habido un cambio.
Y en ese punto yo lo tiraría más atrás. Pero bueno, ese apretar el acelerador en cuanto al relato, evidentemente tendríamos los pilares, que serían la lengua, la historia, el España nos roba. ¿Alguno más? Somos más listos que los españoles. O sea, hay un puntito de clasismo, racismo importante en el nacionalismo catalán. Históricamente ha pasado así. No lo sé. No soy historiador, pero a ver, un fenómeno importante que ocurrió en Cataluña en los 50-60 fue que la gente se mezcló mucho. O sea, la gente que venía de otros lugares de España se hibridaron perfectamente con los catalanes y no hubo ningún problema. Ahora yo creo que no hay tanta hibridación, tiene su puntito, siempre tiene su puntito de clasismo, racismo, por decirlo de alguna manera. La historia, claro, si necesitas ser un Estado, si quieres ser un Estado y necesitas tener una nación, hay que inventarse la nación. Para eso han tenido que ser fundamental toda la historia esta, no te voy a decir... Bueno, sí, a ver, el Instituto Nova Historia, que desde aquí nos reíamos muchísimo, ¿tú crees que ha funcionado allí para algo? No, el Instituto Nova Historia es una panda de frikis. Por eso te digo, ¿no? Estos son los que dicen que Cervantes era catalán, que Teresa de Jesús y tal, ¿no? O sea, no, pero quiero decir... O sea, si ya llegamos a ese punto, no, pero sí tiene que estar apoyado por algo. Pero sí que hay un mantra el hecho de que tenemos una cultura, una historia diferente. Yo lo de la cultura siempre me hace mucha gracia, porque yo pienso que la cultura es universal. O sea, no creo que un inglés y yo tenemos la misma cultura. Otra cosa es que nos expresemos en lengua diferente. El folclore puede ser diferente, pero el mantra de la historia también... Y yo a veces me he puesto a pensar, digo, ¿qué hay de diferente de la historia de Cataluña con respecto a la historia de España? La verdad es que no hay. Más allá de si quieres buscar reyes remotos, que no sé si hay, creo que no, o situaciones, o sea, la historia de Cataluña y España es que van pegadas, o sea, no hay... Hombre, las peculiaridades como todos los sitios. Una de las cuestiones que yo le digo a mis hijos cuando estoy aquí en Valladolid, digo, es que aquí se respira historia. O sea, aquí vas por el sitio y aquí se respira historia. Pero es un mantra de que hay una historia diferente de Cataluña con respecto al resto del Estado. Yo no la he sabido identificar. Más allá de que la guerra del francés y la guerra de estas cuestiones del Segador, pero bueno, esto tenía mucha base también, o sea, que era un problema común de España, ¿no? Pero bueno, pero les ha funcionado, ¿qué quieres que te diga? O sea, si la cosa funciona... Sí, de hecho... El España roba también funciona. Dices, hombre, no sé qué te roba. Ahora yo mismo, que vivo aquí, pero todavía tal. O sea, pago aquí, pago allí, pago esto. Pero, digo, ahora he pasado de ser una víctima a ser un victimario. O sea, no sé. Pero son mantras que funcionan. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego la lengua. La lengua sí que has hablado de que la inmersión entiendes que es más para controlar a los padres que a los niños, pero sí que se... apoya ese relato se apoya porque se ha legislado, se ha llegado a multar por no rotular en los comercios en catalán. O sea, ha habido persecución al español. Sí, claro. Ahí han sido habilidosos, porque claro, no persiguen porque lo pongas en castellano o en español, sino que es una cuestión de derecho de consumidores. O sea, lo han camuflado en derechos. O sea, lo mismo decir que tienes derecho a que la nevera esté a 4 grados es el mismo derecho comparable a que te atiendan en catalán o que la carta esté en catalán. O sea, no han entrado nunca por una cuestión de decir, no, es que... no, es un tema de derecho de los consumidores, de vivir en catalán, de tal. Y en eso son habilidosos. Estábamos hablando de esos pilares para el relato independentista, pero lo que sí que lo que hay evidentemente es que alguien tiene que ejecutarlo eso. Y hablamos, tú lo has definido antes como una copia del Estado español en Cataluña, una mini España en Cataluña a nivel administrativo. Tú en la Administración de Justicia, ¿tú has notado que los funcionarios fueran quizás más proclives al independentismo? ¿Se ha ido eligiendo, entiendo que en la cúpula sí, pero se ha ido eligiendo también los puestos medios afines al independentismo? Antes he comentado que la justicia es una especie de isla
en todo el sistema de la burocracia de la Generalitat. Y se ha producido un fenómeno curioso, que es que no han conseguido reclutar a nivel de funcionarios independentistas. O sea, tal vez donde haya menos independentistas sea, no significa que no lo haya, sea a nivel los administrativos medios y bajos del aparato de justicia. Curiosamente, yo creo que hay más jueces independentistas que funcionarios independentistas. Pero bueno, eso ya es una opinión que no tiene ningún tipo de corroboración práctica. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Claro, el sistema de reclutamiento de los funcionarios es a través de las oposiciones. Y los sistemas de oposiciones todavía siguen siendo cuerpos nacionales, pese a que cada comunidad autónoma que tiene las competencias, las que tiene propias, hace la convocatoria. Estas convocatorias se puede presentar todo el mundo y tampoco la prueba de idioma es una prueba excesivamente fuerte. ¿Qué ha pasado en la última convocatoria? En España hay sitios donde hay una masa crítica de opositores, por ejemplo Andalucía. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Que han llegado un montón de funcionarios andaluces y se ha instalado injusticia. O sea, ha habido un desembarco, que ahora mismo están volviendo, porque claro, tienes un tiempo mínimo que tienes que estar, 2 años, una cosa así. Pero esa masa crítica, claro, si son andaluces, ya te digo yo que pocos independentistas he visto yo de los andaluces. E incluso pocos que se quieran quedar en Cataluña, que esa es otra cuestión. Yo no sé que se quejaba el conseller Mundó, que por cierto había trabajado conmigo. Claro, que decía, y no le faltaba razón, dicen, ¿para qué voy a convocar oposiciones y después vienen de Andalucía y a los 2 años se van y tengo el mismo problema de los interinos, que esto tenga así? Claro, en las bolsas de interinos sí que te encontrarás independentistas, pero la gran mayoría, y los que se meten en justicia habitualmente suelen ser gente que ideológicamente está más tirando hacia el Estado centralizado, la justicia, la ley, el orden. Sí, por lo que decías antes, ¿no? Gente de orden, gente de ley. Sí, sí. Es más complicado. Otra cosa es a nivel de consellería, sí que a lo mejor sí que puede haber ahí más. Pero lo que es a nivel de los juzgados, lo que es la base de la justicia, hay muy poquitos independentistas de los funcionarios y el propio sistema de reclutamiento lleva a ello. ¿Crees que es un reflejo de la sociedad, al final? ¿De los juzgados? Sí, porque a mí la sensación que me da es que aunque se vote partidos independentistas, luego realmente independentistas... Sí, porque independentismo se vota una idea, pero claro, después llevarla a la práctica es más complicado de lo que la gente se piensa. O sea, entonces, es decir, ¿todo el votante de Esquerra Republicana es independentista? A lo mejor de corazón sí, pero de mente no. ¿Y de CiU? O bueno, Junts ahora... Los de Junts, yo es que creo que han entrado en una dinámica delirante. Pero el votante típico de CiU, vamos, era de ellos llamaban el pez alcoba, que era decir, el pájaro en mano que ciento volando, con lo cual el statu quo español no les iba nada mal. Para es que ahora está en una cosa un poco delirante, pero bueno, no sé, lo mismo hasta vuelven, no sé. Ya has comentado antes que no has sido especialmente activista, no has participado demasiado en lo que es la sociedad civil, en la acción civil, pero sí que quiero que me cuentes un poco, supongo que habrás tenido amistad lo has dicho antes, has tenido amistad con gente que sí que ha militado más. ¿Cómo has visto todos estos movimientos, las brigadas de limpieza, Tabarnia, por ejemplo, las asociaciones civiles, Sociedad Civil Catalana, Convivencia Cívica, todas estas plataformas que se han ido moviendo para intentar parar el proceso independentista? Primero que hay excesivas plataformas, ha faltado unidad. Cada plataforma, cada asociación, cada movimiento tenía su propia agenda y eso ha restado mucha fuerza. No ha habido nadie, tal vez Ciudadanos en su momento podía haber aglutinado, pero no se llegó a aglutinar una unidad. Y tenemos desde Sociedad Civil Catalana, que es más bien de tendencia socialdemócrata, tenemos a Vox también que estaba, pero que muchos eran... que muchos de los que venían de Vox, muchos venían de Plataforma per Catalunya, que era un movimiento un poco excesivamente racista. Que tenía su razón de ser, pero Convivencia Cívica Catalana es excesivamente españolista, o sea, en el sentido de que al final
tenemos que convivir todos, ¿no? Aunque seamos al 50%. A mí la idea de Tabarnia, que empezó como una broma, a mí era algo que me llamaba un poco la atención por una razón. Porque pese a que muchos, y por ejemplo en Madrid, muchos hablan de que esto no acabe como el Ulster. A ver, que no acabe como el Ulster a nivel de matarse dos comunidades que no se pueden ni ver. Pero la solución del Ulster, que eso es lo que nunca explican aquí, es que ha sido la división al 50% de todo. O sea, se modificaban las directivas europeas de igualdad, de no sé qué y tal, se modificaban y se establecían excepciones para el Ulster, porque la asociación del Ulster ha sido un policía católico, un policía protestante, un maestro protestante, un maestro católico. O sea, se ha dividido al 50%. Yo te compro eso. Ese relato del 50% te lo compro. Si somos la mitad, pues nos lo repartimos a la mitad. No es lo que hay ahora. Ahora es de winner take it all. O sea, yo gano y me lo quedo todo. Y dices, hombre, no sé si eso es una solución, será muy pacífica, pero desde el punto de vista del que no forma parte del mainstream, o sea, al final siempre tienes un amo que te está, ¿no? El hombre blanco que te está diciendo a ti qué es lo que tienes que hacer. Y digo, oiga, déjeme un poco a mí también, ¿no? Entendiendo el sentido pragmático de eso. Lo de Tabarnia es decir, o sea, ¿qué territorio es? ¿Qué territorio es, digamos, no diré el españolista, sino el que habla en español, ¿no? Pues claro, toda la zona de Barcelona, Costa de Tarragona y estas cuestiones. Que también es la que tiene más masa crítica de gente. Pero bueno. Entendiendo el sentido pragmático del 50-50, ¿no es un poco rendirse antes de pelear? Te puedo poner el ejemplo de pelear por el 25% de español en los colegios. Es que yo, en el momento en que establecieron el 25%, es que yo renunciaba a ese 25%. O sea, si me vas a dar las migajas, no me des nada. Ya veré qué hago. O sea, ahora del 25% se ha vuelto otro mantra, que es un 25%, si es que es una porquería. Claro. Entonces, es que si me apuras, a estas alturas, para mí, el bilingüismo, por eso es una solución de consenso, no es un objetivo. Ese bilingüismo existía ya. Mi objetivo personal, o sea, mi objetivo sería escuela en español absoluta. O sea, catalán, ¿para qué? Lo necesito. Para nada. Con lo cual, mi punto de partida es este. Si estas plataformas solo parten de bilingüismo y tal, no sé qué, es que partes perdiendo. Que a lo mejor después la solución es el bilingüismo. La solución final es, pues mira, vamos a llegar al consenso, media clase en catalán, media clase en castellano. Bueno, porque tampoco hay que dejar todo en mano de la gente, ¿eh? Que aquí la gente después se viene muy arriba a botón. Pero una solución, si sale parte, no, yo quiero solo en catalán, no, yo bilingüista, ya está, que acabas de perder un 25% de tus cuestiones. Y después, bueno, pues saber negociar estos temas. No te digo, cambio bilingüismo por despido libre, yo qué sé, por puertos. No sé. O sea, te digo lo del bilingüismo, tú has estudiado, nos diferencia tanta edad. Ah, no. Y aquello era normal. Y de hecho era más duro que... Yo recuerdo, De hecho, era más duro. Yo recuerdo en el instituto, vamos, que ahora las de faltas de ortografía que se le consienten a los chavales no nos consentían a nosotros. Otra cosa que está después teníamos el puntillo, que deberíamos de también volver. El puntillo es exótico. No, digo faltas de ortografía en catalán. O sea, también tenías el puntillo ese exótico de que, bueno, te gustaba, te relacionabas y tenía... Y ahora está pasando lo contrario. La lengua catalana se ha vuelto una lengua un poco hostil. Y entonces los chavales no lo quieren, les gusta más el español. Y sin embargo el catalán pues tiene su gracia, o sea, pero bueno, ya sufarán ellos, son los que han puesto el catalán en esta situación, no he sido yo, ¿eh? ¿La sociedad civil catalana ha estado a la altura? No. ¿En qué ha fallado? En la constancia, ha necesitado, o sea, yo creo que uno de los grandes méritos de Zapatero, ya que estamos aquí, que es de Valladolid, es haber creado, yo le llamo el voto indoloro. Entonces, la gente le ha faltado espíritu de sacrificio. Creía que o votando, o yendo a una manifestación, o... Porque al final los que iban a quitar lazos y estas cosas era la minoría más minoritaria. A la gente le ha faltado un poquito de valor y de ambición. De decir, de entender el fenómeno. La gente al final después, si esto lo hablas, no sé si tienes familia, pero al final la gente lo que quiere es, no me escaqueo del sistema. O sea, yo
Si el colegio va mal, da igual, le pondré un refuerzo. Si no, esto no hará... Y ha tenido poca visión de la dimensión del problema. Y eso es, al final, falta valor. O sea, el padre o la madre que le dice al profesor, no, es que a mí esto no me gusta, a mí este libro no tal, y yo no voy a llevar a mi niño al colegio, aunque me juegue que mañana me habla servicios sociales. Yo veces hago la broma y tal. Digo, si a mí algún día me viene el servicio social y me dice, te vamos a quitar la custodia del niño y tal. Digo, uy, qué bien, mira, come 3 veces al día, le gustan los videojuegos. Para ti. Para ti. O sea, pero hay gente que yo creo que a la sociedad catalana le ha faltado valor. O sea, a la sociedad civil le ha faltado valor. Que por desgracia, los otros han tenido más valor. O sea, porque claro, al final ponerte delante de que te den un pelotazo en el ojo o que acabes en un procedimiento judicial, hombre, pues al menos te has jugado algo. Pero la sociedad española catalana ha sido un poco de poco riesgo. Yo estuve con Junqueras el otro día, en lo de la Feria del Libro y tal, y le vi por ahí y me acerqué, ¿no? Y le pregunté, por lo que decías, ¿no? Que sí que hay gente arrojada, otra no tanto, ¿no? Yo le preguntaba que qué pueblo estaban haciendo, que pueblo de locos, donde él, que se ha comido talego, es ahora mismo despreciado, más o menos. Despreciado, sí. Y el que se fugó en un maletero está puesto en los altares, ¿no? Me decía, bueno, o sea, contesta tú si quieres, tal, no sé qué. Pero es un poco... A ver, pero lo mismo que digo de la sociedad catalana, lo digo de la sociedad española. Para mí era incomprensible, y se lo digo a los madrileños, que vinieran a hacer una manifestación a favor de la independencia en Madrid y que no salieran a pedradas. No, es que nosotros somos muy tolerantes, aceptamos todos. O sea, están fastidiando a vosotros. Y eso también después se refleja, porque tú dices, hombre, si yo me he dejado el pellejo, me he jugado algo, como lo de Talef y tal, y después te dejan tirado y dices, Es que ahora llegaremos a la pregunta final que ¿ha valido la pena esto o no? Llegaremos a la pregunta final que hago siempre, pero ¿estás deslizando que a lo mejor había que haber sido más agresivo? Con la... En general. Yo creo que hemos sido muy civilizados. No han sentido la fuerza del Estado. Estado. ¿Y el social? Tampoco. Tampoco. El social tampoco, y eso, por mucho que digan, no, porque hemos hemos apoyado, yo no. O sea, España no ha estado a la altura de... Empezando porque, a ver, de medios económicos, nosotros no había ahí activistas a tiempo completo. Y yo sí que los tenía. Eso cuesta dinero. Y eso no ha habido donaciones. Tal vez porque no ha habido una fuerza que aglutinara toda la oposición a esto. Pero claro. O no sé, a lo mejor... O sea, no sé si recuerdo que decían que Rajoy iba a dar, no sé si era 200.000 euros y tal. A ver, con eso no hacen nada. A ver, que esto... Pero el otro tiene toda la potencia, tiene la Generalitat, que me parece que tiene 30.000 millones de euros de presupuesto. Tío. Sí, solo televisión, exacto. La TV3 son 1.500 kilos, ¿no? Por ahí. Sí, sí, una cosa así. Pero el último rescate me parece fueron de 1.500 kilos. Entonces, claro, estás luchando con fuerzas desproporcionadas. Pero parece que a Madrid no le importaba. Tras todo ese relato, tras todas estas cesiones, pues llegamos a puro Prusés, que más o menos, ¿no? Podríamos decirlo que es desde Artur Mas, ¿no? Sí, podríamos decir. 2009, 2011, esa franja. Sí, coincidiendo con la crisis económica. Ellos contaban un poco con que pudiera haber una intervención del Estado por parte de la Unión Europea. Ahora que hablan de los hombres de negro, nunca ha llegado a estar aquí los hombres de negro. Y contaban con que pudiera pasar eso pues para meter su relato, porque bueno, somos más listos, tenemos uno que habla inglés, fíjate, tenemos uno allí en la Comisión Europea, ¿sabes? Y llega, eso les falló un poquito. Y después de todo el relato de Artur Mas ya, cuando se convocan esas elecciones, él malinterpreta unas cosas y piensa que sí, luego él se pega el batacazo y demás, pero la realidad es que llegamos, después de muchas amenazas, voy a hacer el gobierno, en este caso de Rajoy, no lo vas a hacer, te lo llevo al Constitucional, te pido una cosa, me dices que no, esto sí, tal. Llegamos a esas leyes de desconexión, a esos 2 días en el Parlamento,
que yo estoy en parte de acuerdo contigo. Lo decías antes que es más grave que lo que es el propio 1 de octubre. Yo sí creo, porque ahí, a mi entender... Lo del 1 de octubre, con perdón, fue una merienda de negros, si se puede decir esto. O sea, ni había censo, ni había esto allí, todo el mundo, aquello estaba descontrolado. Y ya se había hecho antes. Hemos votado 2 millones sin que nadie lo pueda comprobar realmente, y es un número mantra que ha quedado. Pero es que en 2014 se había hecho antes. Perdona lo de la merienda de... Aquí no pidas perdón, que te bloqueo. Es que después me lo sacarán y dirán, no hay problema. Pero es que en 2014 también hay otro parecido. Sí. La diferencia es que el Estado, en este caso, no manda tanta policía, no manda nada y no hay lío. Pero lo que es el referéndum es exactamente igual. El Estado no, o sea, el referéndum fue exactamente igual. Y el Estado se encontró con que la gente estaba diciendo... Ya voy a decir, como dirían los ingleses, what the fuck, ¿no? No hacéis nada. O sea, ¿no estáis viendo lo que están haciendo? Ahí es donde yo actué. Recuerdo que cuando era así el 2014 que hice una especie así de... Puse ahí como... Pues claro, porque estaban... Y es que iban casa por casa para recopilar datos de la gente si era independentista, ¿no? Y cosas de estas. Y bueno, y estimulé que la gente presentara denuncias ante la Agencia de Protección de Datos. Y lo sancionaron. O sea, no pudieron hacer y tal. Sí que fue un poquito más pequeñito, pero sí, aquello se... Hablan de que fue el ensayo general, bueno, o sea, fue el primer intento a ver hasta dónde llega el Estado. Un poco una prueba de... Como los rusos, ¿no? Que se van metiendo ahí por Estonia. ¿A dónde llega? A ver hasta dónde llega. Y ahí vieron que el Estado tampoco iba a ser muy excesivamente... Rajoy dijo que no había pasado nada, que no había habido referéndum. Claro. Pero lo hubo. Pero en Madrid ahí, claro. En Madrid es un poco como... O sea, no, o sea, no estamos todos vivos hoy, sí, pues bueno. Día que pasa en que empeña, ¿no? Cuéntame qué suponen esas leyes de desconexión. Las leyes de desconexión. Pero no solo las leyes, o sea, esos 2 días, ¿cómo se producen esa mesa del Parlamento, esa presidenta del Parlamento? ¿Cómo se puede resumir eso al final? Es la muerte del Estado. Eso fue, por una parte, la muerte del Estado tal y como lo entendemos, y por otra parte, la muerte de Cataluña como autonomía tal y como lo entendemos. Una ley en que dicen, porque bueno, hubo 2 leyes, una la de transitoriedad y otra que fue la ley del referéndum para poder, pues es la derogación de la Constitución en Cataluña. Así, o sea, ese es el resumen. El Parlamento de Cataluña deroga la Constitución en Cataluña. Ese es el resumen. Tan seco y grave como eso. Exacto, con todo lo que conlleva. Que después dicen, no, se derogó. No, o sea, como norma del ordenamiento jurídico ya no está. Pero como manifestación de voluntad eso ahí quedado. O sea, la mentalidad de un independentista del Parlamento de Cataluña es que la Constitución no va con ello. Hasta que alguien se levante flamenco un día y haga lo que decías un poco antes de... No me puedo mandar porque no eres autonomía, tú no tienes ahora mismo una entidad legal, no eres un ente legal, ¿no? Bueno, igual si alguien viene a tocar... Yo ahora de momento no voy a dar pistas de nadie a nadie. Yo no tengo ese dilema ahora, con lo cual estoy tranquilo. Pero, no sé, alguien se lo puede plantear, ese dilema. En este caso, en el del 1 de octubre, Rajoy sí ve referéndum, sí ve algo. Bueno, Rajoy, ahí había una orden judicial. Sí. Había una orden judicial clarísima que era la de impedirlo. Había una orden judicial clarísima de impedirlo, con un matiz de estas cosas etéreas de mantengamos el orden público. La proporcionalidad creo que también se habló, me parece que estaba en la... Y claro, y ahí yo vi hasta compañeros andaluces que decían, bueno, pues esto significa que es que no se puede actuar con violencia. Y bueno, cada uno interpreta las cosas como quiere. Es que como mantener el orden público, mantener el orden público. El otro día decía la vicepresidenta, no, es que no hay que meter en la cárcel a un maestro que ha abierto un colegio para que la gente... Es que el colegio no es suyo. O sea, no puedo coger y ir al juzgado y montar una fiesta de amigos. O sea, yo hago eso y a mí me sancionan y a mí me estas cuestiones. Y en cierto contexto hasta me podían meter en la cárcel. A ver. O sea, mantener el orden público, ¿qué es? ¿Mantener el statu quo? ¿Mantener esto?
tampoco fue tan violento. A ver, la violencia siempre es muy antiestética, pero desde el punto de vista de datos... Pues la verdad es que para lo que pudo ser... Exacto. Porque como estaban los ánimos y tal, para lo que pudo ser, tampoco fue nada... muchísimo peor en 2019. Sí. 2019 es muchísimo peor. Sí. Y claro, aquí el Estado, Rajoy, el presidente de gobierno, sí ve, pues parece que sí, ha habido algo y aplica el 155. A ver, aplica el 155 después de que se hace el discurso del rey, se hace la manifestación y todo el mundo está diciendo que aquí hay que hacerlo. Pero bueno, se puede decir que, como decían algunos periodistas, fue más bien un 154. Porque ahí faltó... A mí, claro, yo estas cuestiones, a ver, yo mi cosa de juez y tal catalán y que creo que conoce el fenómeno, pues claro, yo hasta me ofrecí. En plan de decir, mire, si necesitáis... gente que sepa de justicia, gente que está, porque claro, se suponía que esto era la sustitución de director general para arriba, ¿no? Pues fue en 154. No fue de director general para arriba. Fue de conseller y conseller. Este presidente de la Generalitat que hemos tenido hasta hace poco, bueno, todavía de hecho es, ¿no? Todavía, en funciones y tal. Este señor fue a rendir pleitesía al señor Montoro, a decirle, ¿me va a mantener en el cargo? Y dijo, sí. Es que es lo que te iba a decir. Allí no dimitió nadie. No. O sea, lo único que fue, se quitó, ni siquiera los consellers, se quita al presidente. No, se quitó al presidente y los consejeros. Pero lo que no se quitaron ya fueron las segundas. Por ejemplo, claro, a Junqueras lo destituyeron, pero el número 2 de Junqueras era Pere Aragonés. Ahí estaba. Sí que me consta que todos tuvieron que pasar un poco a rendir pleitesía, en plan de al ministro de turno, en plan de ¿qué va a ser de mí? No, tú sigues. Entonces, pues pusieron ahí un abogado del Estado de Madrid que también iría despistado porque estos no se enteran de nada. Y claro, no cerraron TV, o sea, no cerrar. TV3, no intervinieron TV3. Se hizo una cosa como muy estética, que es que los funcionarios empezaban a cobrar muy rápido, todos, estas cosas muy madrileñas de tú les pagas y ya verás cómo se tranquilizan. Y ahí anduvimos con el tema del 155, que al final era objetivo de decir, vamos, hacemos unas elecciones. Tuvimos la primera presidenta de la Generalitat, que fue Soraya Sáez de Santa María, que eso se olvida. Y nada, hicieron las elecciones, yo creo que precipitadas. O sea, Cataluña en ese momento se tenía que desnazificar. Y para desnazificar no lo haces en 2 meses. Ni en 20. Pero bueno, todo con muchas dudas, porque mucha gente, esto no se puede hacer, esto tal, esto no sé qué, no está regulado. O sea, esta cosa como muy española de... no puedo retrasar la tramitación de la ley de amnistía porque la ley dice 2 meses. Y bueno, son 4 que te van a mandar el ejército. O sea, esta cosa, cuidado. Es porque la ley, que decimos nosotros muchas veces. Bueno, lo he dicho antes, la ley permite muchas cosas, muchas más cosas de lo que la gente se piensa. Parece, ¿no? Pero bueno, solo hay que echarle un poquillo de imaginación. En ese momento del 1 de octubre, con ese discurso del rey sobre todo, incluso un Rajoy que parecía... Yo era muy escéptico, y escuché lo del rey pensando, digo, ya verás, cuando empiece con el rollo de La Palma, Concordia y tal, o sea, nos sorprendió gratamente. Vale. En ese punto entiendo que os sentiríais arropados. Justo en ese punto. O sea, nos sentimos arropados en el sentido de que estábamos en la parte correcta de la historia. Pero en el resto, ¿os habéis sentido realmente arropados? Yo no. O sea, yo no sé por el resto de España, quiero decir. Yo no. O sea, y creo que incluso el voto ahora mismo que se refleja en Cataluña, se ha reflejado el 12 de mayo y estas cuestiones, tiene mucho que ver con ese sentimiento de desamparo. ¿Tiene esto solución democrática? Claro. Por supuesto que tiene solución democrática. ¿Tenía ETA solución democrática? Por supuesto, aplicar la ley. Esa es la solución democrática, aplicar la ley. ¿Y quién la va a aplicar? Pues quien crea que lo tiene que aplicar y no piense en su propia agenda personal.
¿Y lo de la agresividad? La agresividad hablamos. A ver, la violencia es una solución. La policía utiliza violencia. En última instancia, a mí una vez le dije pregunté a unos compañeros en Twitter, ¿qué es ser un juez? Mientras hablan, no, la justicia, aplicación. Digo, os equivocáis. Digo, un juez es una persona que puede pedirle a otra que le pegue un tiro a otro legalmente. En última instancia, deténgame, es él, sea esto así. Esa es lo que no puedes entrar, es que sea la anomia, ni la anarquía, ni la aplicación de la violencia gratuita, ni por quien no está legitimado para hacerlo. Y ahora mismo solo está legitimado para hacerlo el Estado. Y el Estado es la ley. Ahora mismo el Estado es Sánchez. Eso es lo que cree él. El 90% del Estado es Sánchez. Quizá es mejor decirlo así. A ver, Sánchez es una persona que tiene lo que tiene y tiene el apoyo legal que tiene y llegará hasta que los españoles no quieran que vaya más allá. Pero es que este señor ha llegado a controlar correos, sí. Controla a la policía, sí. Controla a la Guardia Civil, controla al Ejército. Parece que controle Zarzuela. Ver, yo digo que Pedro Sánchez es el hombre más poderoso ahora mismo en España, sin ser el más rico. A lo mejor le va a perder su ambición económica. Esto, pero porque ahora mismo es el hombre más poderoso de España. Tiene un ejército a su esto, tiene la policía, tiene la justicia, tiene aviones, tiene tal. O sea, de hecho, si quiere puede cerrar una empresa al día siguiente sin ninguna cuestión. Pero tampoco es el Estado. En eso yo creo que soy optimista. Eres optimista. Soy optimista. Yo soy optimista en estas cuestiones. El tema es cuando la gente despierte, que es lo que yo creo que la gente está un pelín anestesiada todavía. Cuando te hablan, yo qué sé, hemos conseguido 140.000 millones, no. O sea, esos 140.000 millones se los han ganado los españoles estando encerrados en sus casas 3 meses de manera pacífica, mansa y obediente. Es que vamos a darla... No, ese dinero es de los españoles. El día que los españoles vean que ni Sánchez, ni el que viene detrás, ni el de al lado, depende su bienestar o estas cuestiones de su magnanimidad. Entonces, quedará claro que lo importante es la ley, lo importante es la democracia y lo importante es la Constitución. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Y esta es la última. Ahora ya sí, ya no quedan más. No sabemos en qué orden las emitiremos, pero esta ya sí, hoy es la última de las entrevistas de las 20 y tantas que tenemos para el documental. Así que nos vemos cuando estrenemos.